Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Medios UDEC, el programa donde confluyen los medios de comunicación de la Universidad de Concepción. Hoy vamos a abocarnos a dos temáticas, una vinculada 100% a la pandemia, a las vacunas y a la actualización del plan paso a paso, y otra estará dedicada a lo que ha sido la semana de instalación de la Convención Constituyente. Vamos a tener a la directora de Foro Constituyente de UDEC, Jimena Goché, en el segundo bloque. Aquí arranca Medios UDEC. TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presenta Medios UDEC. En este primer bloque van a estar con nosotros la periodista del Diario Concepción, Natalia Quiero, y el periodista de la Radio Universidad de Concepción, Eduardo Hunda. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo te va? Bienvenida. Hola Edgardo, muchas gracias. Es un gusto estar nuevamente aquí compartiendo con Medios UDEC. Muchas gracias. Para nosotros también un gusto que estés en esta jornada cerrando la semana y compartiendo además con el colega Eduardo. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola Galo, hola Natalia, muy bien también. Sí, con gusto, igual que Natalia, con gusto acompañándoles aquí nuevamente en Medios UDEC. ¿Cómo están ustedes, Galo? Bien, bien, con hartas informaciones para compartir con todo el público a través también de las redes sociales. Este programa se está transmitiendo también por nuestras redes y además por la Radio Universidad de Concepción y la radio La Discusión. Les invito a que de inmediato vayamos a lo que nos convoca y que esta semana, ¿cierto?, tiene como uno de sus temas protagónicos a lo que ha sido el cambio en el plan paso a paso o una actualización. Hay harta información, Eduardo, ha sido para algunas personas bien difícil de ir entendiendo porque son muchísimos los cambios que se han experimentado o que se van a empezar a experimentar la próxima semana. Exactamente, Galo. El día de ayer, este jueves, el presidente Piñera, junto a varios ministros, en realidad, anunciaron los principales cambios de este plan paso a paso y que, tal como dices tú, se van a comenzar a implementar a partir del próximo jueves 15 de julio. La verdad es que es una situación que era bastante esperada. Recordemos que hace algunas semanas se venían ya realizando anuncios y ajustes justamente en torno a este plan. Desde el Colegio Médico y desde otras instancias también solicitaban ya que se hicieran cambios a propósito de que se ha ido avanzando sobre todo en el esquema de vacunación. Recordemos que uno de los principales factores que genera o que provoca, mejor dicho, este cambio en el plan paso a paso tiene que ver con las mayores libertades para la gente que ya ha completado este esquema de vacunación, es decir, aquellos que cuentan con la posibilidad de usar el pase de movilidad. ¿Eduardo? Ahora bien... Disculpa, antes de ir detallando, quiero tu impresión en términos generales de estas mayores libertades, porque por meses hemos venido recalcando, ¿cierto?, que hay que vacunarse, pero seguir respetando las medidas. Sin embargo, ahora se aumentan los aforos, hay mayores libertades. ¿Cuál es tu impresión en términos generales? Mira, yo creo que hay que hacer también un paralelo entre situaciones que ya hemos vivido antes. Recordemos las vacaciones de verano, cuando justamente se anunciaron estos mayores libertades con el permiso de vacaciones. Después hubo un par de casos, o un par de situaciones, mejor dicho, en distintos momentos, como para el Día de la Madre en mayo, para Semana Santa en abril, donde justamente se generaban o se otorgaban mayores libertades por un lado, se llamaba a más cuidados por otro, pero finalmente el resultado es que los casos aumentaron. Entonces, si bien ahora hay un mayor avance, hay un porcentaje bastante alto de personas que ya están con su esquema completo de vacunación contra el COVID, con ambas vacunas, no sé, a mí me genera dudas en realidad, porque vemos también que ya hay más casos de esta variante Delta en Europa. Hay muchísimos casos de esta variante Delta y considerando que allá van un paso adelante en lo que se refiere a las etapas de la misma pandemia, a mí me generan bastantes dudas. ¿Qué tanto nos podremos aguantar sin volver nuevamente al número de casos y a los indicadores que teníamos hace un mes atrás, no solamente?
Sí, acá en Chile ya, según la autoridad, llevamos 10 casos de variante Delta. Gente que viene desde Estados Unidos, de Brasil, de España y de México entraron al país y ya vamos en 10 casos, lo que podría ir aumentando. Antes de ir al detalle, insisto, Eduardo, que lo vamos a entregar, me gustaría también la impresión de Natalia respecto a esta temática. Natalia, tú nos vas a hablar en un ratito más sobre la vacuna, pero ¿qué te parece que haya también que generar estos incentivos para que la gente, ¿cierto?, vaya a vacunarse? No basta, al parecer, con decir que la vacuna salva vidas, que hay una comprobación científica, gente que incluso pasa años, ¿cierto?, o toda su vida trabajando, investigando. O sea, hay que empezar a otorgar cosas para así incentivar a la población. Bueno, parece que así funcionamos muchas de las personas, sobre todo los más jóvenes, que justo ahora ya son los más jóvenes los que se están vacunando. Esta semana comenzó la primera dosis para las personas de 16 y 17 años. Entonces, parece que se necesitan estos incentivos, pero igual yo considero que desde el punto de vista de la salud mental, también es necesario darlos no solo para incentivar la vacunación, si bien ese es un objetivo como concreto, porque ya llevamos mucho tiempo encerrados y y estas restricciones impuestas obviamente están generando un efecto psicoemocional súper importante en la gente. Y lo cierto es que la gente con pase de movilidad, con las 2 vacunas, con los permisos, la gente igual se las arregla para salir o para reunirse. O sea, si lo quiere hacer, lo va a hacer igual. La diferencia es que ahora están dándose las herramientas para que esto se haga bajo una mayor responsabilidad. Y yo creo que el foco aquí tiene que ser no dejar de reforzar la necesidad del autocuidado, que haya mayor libertad para desplazarnos, para reunirnos, aumentando los aforos. No significa que hay que dejar de usar la mascarilla, ni dejar de lavarse las manos frecuentemente o desinfectarlas, ni un montón de otras situaciones de riesgo en las que se ha enfatizado y hemos estado escuchando ya más de un año, y que hay que cumplir sí o sí, estemos o no estemos vacunados, para en el fondo prevenir el contagio, cuidarnos nosotros mismos y cuidar nuestro entorno también. Clave lo que señala Natalia, Eduardo. Pueden existir todas las libertades del mundo, pero es primordial que nosotros seamos responsables de nuestro entorno, de nosotros mismos, pero también con quien nos rodeamos. Vamos un poco al detalle, Eduardo Hunda, de lo que entonces cambia, se actualiza en este plan paso a paso. Por ejemplo, nuestra zona va a mantener el toque de queda desde las 22 hasta las 5 de la mañana, o podríamos tener un toque de queda un poco más breve, de 5 horas solamente. Efectivamente, aquí ya entramos en los detalles de estas modificaciones y una de las novedades principales tiene que ver justamente con el toque de queda, que ha sido bastante cuestionado. La autoridad finalmente se inclinó por entregar un toque de queda variable, es decir, las regiones que tengan al menos el 80% de su población adulta vacunada con el esquema completo contra el COVID tendrán este toque de queda a las 12 de la noche, mientras que las regiones que tengan la tasa de casos activos, además del 80%, hay que tener también una tasa de casos activos menor a 150. Si esto sucede, es decir, si tenemos más del 80% de la población adulta vacunada en Biobío y una tasa de casos activos menor a 150, el toque de queda, el horario, se mantiene desde las 12 hasta las 5 de la mañana, mientras que en las regiones que tengan menos de este 80% de la población vacunada y que tengan casos activos mayores, o que la tasa, mejor dicho, de casos activos sea mayor a 150 personas o a 150, este toque de queda comenzará 2 horas antes, a las 10 de la noche. Bueno, disculpa, en el segundo indicador, en la región estamos cierto, cumpliendo, sin embargo, en el 80% de la vacunación todavía nos falta, cerca de un 3,4%. En los próximos días es muy probable que se pueda también cumplir aquello. Exactamente. No tengo la cifra exacta a mano, Galo, perdónenme por eso. 76,4%. Sí, se estima justamente que en los próximos días se alcanzaría este 80%. Ahora, lo que hay que ver y lo que hay que estar atento es si esta tasa de casos activos se mantiene bajo los 150.
Claro que sí. Bueno, eso respecto al toque de queda, pero hay otros temas que también preocupan o que entusiasman y que tienen que ver con los aforos. Los aforos, por ejemplo, en los hogares, en espacios cerrados, espacios abiertos. Mucha gente que ha sido sorprendida en fiestas clandestinas, ahora también con el pase de movilidad o con cierto su vacunación completa, ¿podrían existir ahí también mayores aforos, Eduardo? Sí, esto es lo que ha generado principalmente, como tú dices, mayores expectativas en las personas y es la idea que justamente genere la mayor motivación para que las personas también puedan cumplir con este esquema de vacunación. Ahora bien, las reuniones, quiero decir, en residencias particulares, y también se agregan aquí los clubes de adultos mayores, están prohibidas, por supuesto, en horario de toque de queda, están prohibidas además en cuarentena, seguirán prohibidas las reuniones en residencias particulares, mientras que en las comunas que ya estén en transición, el aforo máximo será de 5 personas en total y de 10 si todas tienen el pase de movilidad. Esto es interesante porque aquí va a haber justamente que vamos a ver en primera instancia esta motivación por vacunarse. Ahora también la norma indica que se debe cumplir 1 metro de distancia entre las personas que estén en esta reunión. Esto en la fase 2 de transición. En la fase 3, en tanto, que es la que ya estamos acá en Concepción, las reuniones están permitidas todos los días, hay un máximo de 10 personas en total o 20 si todas tienen este pase de movilidad, y también se debe cumplir con este metro de distancia entre cada una de las personas que estén en esta reunión, insisto, en residencias particulares. Sí, recordemos además que el día lunes entran a fase 3 las comunas de Hualpén. ¿Tú estás en Hualpén, Eduardo, no? Exactamente. Todavía en fase 2 entonces. Y Natalia está en San Pedro, así que también en fase 2. El lunes cambian, En fase 2, cambian sus pero comunas. el lunes avanzamos a preparación. Sí, eso también es bien interesante porque hace mucho tiempo, ¿cierto?, que estas comunas no estaban en esa fase. Hay una reactivación también económica. Los locales, recordemos, ahora también van a poder atender a personas en espacios cerrados, a personas que presenten su vacunación al día. Y también está la posibilidad de que vuelva gente al estadio, Eduardo. Sí, mira, ahí, bueno, con el estadio y con otras actividades que cuentan o consideran interacción entre los asistentes es donde se han generado mayores dudas, de acuerdo a lo que yo también he visto durante estas últimas horas, porque aquí se hace una excepción. O una distinción, si alguien lo quiere llamar así, entre las actividades que se supone no tienen o no permitirían la interacción entre asistentes, como seminarios, reuniones, cultos religiosos, justamente el público en recintos deportivos, los cines, teatros, circos, etcétera. Claro, se permite que, por ejemplo, en la fase 3 de preparación, que es la que ya va a estar prácticamente todo el Gran Concepción desde la próxima semana, el aforo es de 1 persona cada 8 metros cuadrados de superficie útil. Si nos vamos a un espacio cerrado, por ejemplo, aquí el máximo serán 100 personas y 500 si todos los asistentes tienen este pase de movilidad. Mientras que en espacios abiertos o al aire libre, el aforo máximo será de 200 personas o 1000 si todos también tienen este pase de movilidad. ¿Cuál es la dificultad? Es que también hay una norma para aquellas actividades que consideran la interacción entre los asistentes, como por ejemplo actividades sociales, ferias laborales, las fiestas de matrimonios o aquellas que consideran justamente, insisto, interacción entre los asistentes y con consumo de alimentos. Aquí en la fase de preparación, el espacio máximo el aforo máximo en espacios cerrados, por ejemplo, es de 25 personas y 100 si todos tienen este pase de movilidad, mientras que en espacios abiertos serán 100 personas máximo o 200 si todos tienen este pase de movilidad.
Igual hay miedo, Natalia, ¿ah? Se entregan estas libertades, pero uno siente también preocupación porque a lo mejor el comportamiento no es del todo como debería ser, la responsabilidad individual está muy ligada a la responsabilidad colectiva. Entremos en el tema de las vacunas, la importancia y además en un estudio chileno, por ejemplo, que señala que Sinovac, que es la vacuna que tiene la mayoría de los chilenos, es 86% efectiva en prevenir muertes. Ustedes en el diario Concepción esta semana también daban cuenta de que de los casos nuevos, el 96% no tenía sus vacunas. Es más que nunca relevante que vayan a inocularse y para eso hay un montón de lugares, incluso la Casa del Deporte de la Universidad de Concepción, Natalia. Bueno, efectivamente, hace poquito se presentó una nueva actualización de este estudio que mencionaste, que es un estudio elaborado por el Ministerio de Salud, del que ya se habían presentado 2 actualizaciones y que justamente puso de manifiesto la gran efectividad que la CoronaVac está teniendo en reducir muertes y también en prevenir ingresos a UCI y prevenir hospitalizaciones. Es importante esto porque esta vacuna es la que se está administrando y se ha administrado en mayor cantidad en la población. Es de la que se han administrado 75% del total de vacunas. De todos los vacunados, el 75% está vacunado con Sinovac. O sea, de cada 4 chilenos, claro, 3 tienen la CoronaVac. Exactamente. Después le sigue la Pfizer y bueno, después vienen algunas de las otras 3 que ya están aprobadas en Chile, sumando en total 5 vacunas aprobadas de emergencia en nuestro país. ¿Qué se ha dicho, Natalia, de la famosa tercera dosis, ¿cierto? En este recuento que se hace en redes sociales, más de 12 millones de personas con la primera dosis, cerca de 10 con la segunda, uno solo con la tercera vacuna, ¿cierto? El presidente del directorio de la Clínica Las Condes, que ha generado también incluso una denuncia en la Fiscalía por parte del gobierno, lo presentó en esta jornada la subsecretaria Daza con la subsecretaria Martorell. ¿Qué hay de esa posibilidad? Se le ha llamado una dosis de refuerzo, la tercera vacuna, que podría ya empezar a inocular a los chilenos en los próximos meses. Exactamente. Bueno, hace algunos meses autoridades de Pfizer habían anunciado que probablemente iba a ser necesaria una tercera dosis a modo de refuerzo del efecto de la vacuna y obviamente en la medida que ha avanzado el tiempo, entendiendo que todas estas vacunas son desarrollos nuevos, que la gente en general no está vacunada hace un año, entonces no ha pasado un ciclo completo, todas las temporadas, para ver cómo se comporta estacionalmente el virus, han ido apareciendo nuevas variantes, entonces se están generando muchos estudios y en ese contexto es que la proyección casi certera es que se necesita una tercera dosis de refuerzo e incluso hay muchos expertos que creen que quizá este comportamiento estacional que podría verse del virus o cíclico haga necesario una vacunación anual, como se hace con la influenza. Los virus por sí solos tienen como una naturaleza mutante, ellos siempre van a estar cambiando, la influenza muta todos los años. El coronavirus no es una excepción, al contrario, ya nos hemos dado cuenta que tiene muchas variantes. Y bueno, y con el tema de la variante Delta y la vacunación, también se están generando estudios y dudas porque no se sabe cómo va a comportarse la vacuna o la acción de la vacuna frente a esta variante en todos los casos, pero hay estudios, por ejemplo, que demuestran que en el caso de la vacuna Pfizer, que un estudio que se hizo en Israel, que demostraba que si bien se disminuía la efectividad de la vacuna para prevenir infección y para hacer enfermedades sintomáticas, se mantenía la efectividad para prevenir hospitalizaciones, cuadros severos y muerte. Entonces no hay que perder la esperanza y por eso hay que vacunarse igual. El llamado no es a creer que porque existe la variante Delta o porque van a existir otras en el futuro, que eso es casi certero, la vacuna que tenemos hoy en día o las vacunas que tenemos hoy en día como herramienta no son necesarias, sino que hay que igualmente vacunarnos, todos tienen que vacunarse y recordar que las 10 personas que son los nuevos casos confirmados con variante Delta, ninguno estaba vacunado.
Sí, lo que dice Natalia es muy cierto. Las generaciones han tenido que sortear los distintos virus que han atacado a la humanidad y los virus van mutando, se van fortaleciendo, ¿cierto? Y van cambiando y nosotros también, nuestro organismo va cambiando constantemente, incluso en distintas épocas del año. Entonces, como nos encuentre el virus, como esté nuestra morbilidad, algunas enfermedades crónicas, eso evidentemente puede ser peor. El comportamiento es esencial y a propósito de comportamiento, solamente un apunte, Eduardo, para esto que están pidiendo en contra del ministro París por haber participado en un cumpleaños. Hoy las autoridades señalaban que solamente pasó a saludar, pero insistimos en esos ejemplos también. O sea, si ocurre al interior de una institución como el Ministerio de Salud, es denunciado por un propio funcionario, bueno, ¿qué queda para el resto de la población? O sea, acá constantemente se está llamando por parte de ellos y de los medios de comunicación a tener un comportamiento ejemplar, a respetar los aforos y a no caer en este tipo de equivocaciones que nos puede incluso llevar a la muerte, sin exagerar, por supuesto. Es difícil también evaluar, claro, por supuesto las autoridades deben ser ejemplo y ahí hay que seguir los conductos regulares, judiciales, legales que haya que seguir. Entiendo que esto ocurrió hace un mes aproximadamente, a fines de mayo, si no me equivoco, y ahí el mismo ministro dijo, sí, hay que generar un sumario, se va a hacer y ahí no hay mucho más que escarbar hasta que conozcamos el resultado final. Tanto si pasó a saludar como si no, creo que efectivamente no es el mejor ejemplo de parte de las autoridades, no es el primero, tampoco creo que va a ser el último en lo que nos quede de pandemia, recordando que muchas personas llevamos muchísimo tiempo también en esta situación, por supuesto todas las normas o las medidas de salubridad se han ido relajando, se han ido perdiendo. Entonces es difícil el llamado a ser consciente del peligro que sigue generando el coronavirus. A mí lo que me llama mucho más la atención, y coincidiendo con lo que decía Natalia, es cómo justamente los jóvenes siguen rechazando la idea de vacunarse, derechamente sin participar de la vacunación, pese a todos los indicadores. Además, si a esto le sumamos que hace un par de semanas, desde el Colegio Médico también y desde otras instancias, se cuestionaba, por ejemplo, que las cuarentenas siguieran siendo parte de estas medidas cuando también se haya visto un aumento de casos con cuarentenas. Es bastante difícil mantener las medidas, es bastante difícil mantener el ánimo también después de tanto tiempo estando encerrados. Por supuesto, insistimos en la vacunación, la importancia de vacunarse contra el coronavirus. Sigue el plan del gobierno, siguen llegando vacunas también, Natalia. Esta semana, por ejemplo, se ha estado inoculando a los rezagados mayores de 18 años, también a la población de 16 y 17 años con primera dosis, a los adolescentes entre 12 y 17 de centros del Sename, colaboradores del Sename y también de atención de salud mental. Esa edad va a ir bajando, por lo tanto, cada vez más los adolescentes y preadolescentes van a ir siendo inoculados, ¿cierto? Exactamente, esa edad va a ir bajando de manera gradual. Hasta ahora la vacuna en el fondo acá en Chile está aprobada para que se administre a niños desde los 12 años, pero probablemente esto va a bajar porque no se va a lograr la inmunidad de rebaño de la que tanto se habla si es que no se logra una vacunación a toda la población. En China estaban vacunando, disculpa, desde los 3 años a los niños. Claro, pero para que eso en el fondo cada país decide de acuerdo a las indicaciones que pueda también dar la Organización Mundial de la Salud, y para eso la idea es que se vaya generando un poco más de evidencia porque los niños son una de las poblaciones más críticas o vulnerables en relación a los estudios clínicos sobre vacunas. Lo mismo pasa también con las embarazadas, pero las embarazadas ya se incluyeron hace un tiempo en el plan de vacunación. Entonces, lo más probable es que pronto ya empiece a bajar la edad y se empiecen a vacunar los niños más pequeños. Y eso es clave porque los niños más pequeños también son una población importante del país. Muchos están, bueno, con el tema de las teleclases, los papás pueden decidir si los mandan al colegio o no, pero en algún momento también tienen que estar protegidos para que puedan retomar un poco su vida normal y ser niños, como lo merecen.
Sí, hay que señalar que Natalia y Eduardo están con su vacunación al día. Es por eso que están participando de este programa, porque así como está lo de gobierno con ese pase, ¿cierto? Nosotros acá también tenemos, por supuesto, nuestras restricciones. Quiero hacer la invitación, aprovechando que están ustedes dos, a que todos se puedan informar a través de diarioconcepcion.cl. Ahí está Natalia y todos los y las periodistas del diario generando contenido día a día. Pueden encontrar ustedes el PDF, la versión online en diarioconcepcion.cl, y también la Radio Universidad de Concepción en la 95.1 FM y en el sitio web hay harto contenido todos los días, información y también diversos programas. Usted mismo haga la invitación, Eduardo, para que lo puedan escuchar. ¿En qué horario está? Todos invitados a nuestra pauta de 13 y 18:30 horas, Libros al Aire a las 20 horas los días lunes y Conce sin etiquetas los jueves a las 20 horas. Perfecto, Eduardo. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en Medios UDEC. Gracias a ustedes por la invitación. Natalia, también a toda la gente la invitación a leer la sección de Ciencia y Tecnología, que es a donde tú estás abocada día a día. Así es, Ciencia y Sociedad se llama la sección. Es una sección que sale de jueves a domingo en el diario, pero los invito a leer todos los días el diario, informarse desde la prensa regional. Por supuesto, muchas gracias. Y tecnología también, le cambié el nombre a la sección, disculpa, Ciencia y Sociedad, pero también se habla de tecnología y otras cosas. Exacto. Gracias, Natalia, que estés muy bien. Chao. Chao, muchas gracias. Ahí está parte del equipo de los medios de comunicación de la Universidad de Concepción. Queremos invitarles desde ya, todavía nos queda un bloque donde vamos a dedicarlo 100% a la constituyente, pero queremos invitarles desde ya a que a las 22:30 horas puedan ver la entrevista que vamos a tener con el Seremi de Salud, Héctor Muñoz, donde vamos a detallar y a profundizar todas las temáticas que conversamos con Eduardo y Natalia. Vamos a la pausa y a la vuelta hablamos de la Convención Constituyente y su primera semana de trabajo en Chile. Ya ha pasado justo un año desde que comenzamos por primera vez a enseñar a distancia. Y al igual que muchos, aún pienso en aquella postal habitual de comienzos de año en la UDEC, con los campus llenos de estudiantes, una postal que esta pandemia nos quitó. Desde luego que ver sus caras en el Zoom no es lo mismo que estar en la sala de clases, pero en un periodo que parece detener el tiempo, el año más difícil para enseñar es también el año en que más hemos aprendido. Aprendimos a cuidarnos, a trabajar desde casa y a gestionar el tiempo para estar con nuestras familias. Aprendimos que para estudiar a distancia necesitábamos la ayuda de muchos compañeros que nos hicieron más fácil este proceso y que cuando surgen necesidades podemos contar con el apoyo de la comunidad, sin importar las condiciones. Como ven, a distancia no solo hemos dictado clases, sino que también hemos recibido orientación y consejos para cuidarnos, hemos realizado ejercicios para mantenernos en forma y hemos asistido a seminarios y conversatorios para saber de autocuidado, entre tantas otras cosas que tenemos que seguir aprendiendo. Las plataformas Zoom o Teams, que nos sonaban como algo tan lejano hace unos meses, hoy son la forma de mantener el contacto con nuestras compañeras y compañeros. Esta pandemia nos ha arrebatado muchos momentos inolvidables. Esas festividades que servían para reunirnos como familia UDEC, las vivimos desde lejos. La última Navidad la celebramos a través de WhatsApp, y aunque no es lo mismo que antes, logramos estar juntos. Con el confinamiento, pensamos que no volveríamos a saber de nuestros músicos en un buen tiempo, pero a las pocas semanas ya disfrutamos del primero de muchos conciertos online de la orquesta y coro de nuestra universidad. No es lo mismo que estar en un teatro, pero desde casa aplaudimos con fuerza sus presentaciones y pudimos conectarnos de una manera distinta con los artistas detrás de las obras. Ver que el mundo está cambiando tanto y quedarnos sin hacer nada no es nuestro estilo. Superando todos los obstáculos, logramos levantar muchas iniciativas para ir en ayuda de la salud de las y los chilenos. Nos conectamos más que nunca con colegas de todo el mundo para poner nuestro conocimiento y el de nuestros estudiantes al servicio de la ciudadanía. Como todos, tenemos miedo al COVID, pero eso no nos ha paralizado. Nunca la adversidad nos ha detenido. La universidad fue fundada con el esfuerzo de muchas y muchos ciudadanos y ahora somos una comunidad gigantesca que ha logrado mantenerse trabajando en conjunto. Somos UDEC, una comunidad que crece, que innova, que transforma, que integra, que crea, que incluye y que avanza. Y todo ello es porque a poco más de un año de iniciado el distanciamiento físico,
seguimos juntos haciendo frente al reto más grande de nuestra historia. Y estoy segura que entre todas y todos saldremos adelante. Ya estamos de regreso para analizar la primera semana de la Convención Constituyente y están, ¿cierto?, los y las protagonistas de este bloque. Parto saludando a la directora de Foro Constituyente UDEC, Jimena Goché. ¿Qué tal, Jimena? Gracias por la gentileza de acompañarnos acá en Medios UDEC. Estar como siempre en TVU acompañando, ¿cierto?, a nuestra comunidad, y también un saludo a Loreto y a Matías. Claro que sí, vamos a estar con Loreto Aguilera. Ella es periodista de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Concepción. Bienvenida, Loreto. Muchas gracias, Galo. Un gusto estar con ustedes nuevamente y hola a todos en su casa. Y saludos también para Matías Lagos, editor de la radio La Discusión en la región de Ñuble. Matías, bienvenido. Primer programa de Medios UDEC. Sí, ¿qué tal, Edgardo? Saludarte a ti, a toda la gente que nos ve por TVU, lógicamente a Jimena y a Loreto también, que estaremos en este espacio de Medios UDEC, al menos de mi parte, desde la capital regional de Ñuble. Muy bien, vamos a analizar por supuesto lo que ha ocurrido esta semana. Jimena, parto con la primera pregunta, ahí va a ir Loreto, ¿cierto? Y Matías también conversando, pimponeando todo el detalle de lo que ha sido esta instalación, que partió con bastantes complicaciones el domingo pasado cuando transmitimos también nosotros, pero que ha ido tomando vuelo y queremos saber las bases, el trabajo, lo que se ha generado en estos primeros días. Hay mucha expectativa, pero también hay que poner, digamos, los pies sobre la tierra, o hay que un poco calmar esa ansiedad de que a lo mejor los cambios ya se van a empezar a vivir. Estamos en una instalación con el reglamento y con varios pasos que hay que ir dando de a poco. Sí, bueno, sin duda creo que tal vez fueron más sorpresivos los acontecimientos que vimos, particularmente el domingo, pero me parece que no era difícil aventurar o creer que tampoco iba a ser fácil, ni el proceso de instalación ni el inicio del trabajo. Hay que recordar que esta es una experiencia absolutamente inédita y única en Chile y por lo demás en el mundo. Inédita desde muchas perspectivas que hemos comentado en estos espacios y en tantos otros. De partida la paridad, la enorme diversidad que existe de todo tipo, la participación de independientes, de muchas personas que son absolutamente ajenas o han sido ajenas a las dinámicas propias de la acción político-partidista en nuestro país en las últimas décadas. Entonces había una serie de condimentos y de aditivos que hacían presumir que no iba a ser fácil partir, lo que no significa que no debamos mirarlo con una mirada de plazo, es decir, no quedarnos con la foto tal vez de lo complejo que fue el inicio, porque la semana fue dando luces sobre algunos primeros acuerdos, los indicios de acuerdos en temas de las primeras comisiones, la ampliación de la mesa, la declaración que se adopta ayer. Y por supuesto van a haber cosas que habrá que ir corrigiendo o afinando en el curso de la semana, sobre todo para lograr una legitimidad transversal de todo el accionar del órgano constituyente. Sí, le damos la palabra también a Loreto y a Matías. Loreto. Sí, Jimena, la instalación de todo el órgano constituyente ha sido algo nuevo para todos, en el sentido de que, como dices tú, es algo que por primera vez se hace en nuestro país, pero ha habido una cierta, entre comillas, polémica y una discusión durante esta semana sobre muchas cosas que quedaron en el aire. Hay problemas, por ejemplo, con cómo se van a tomar las decisiones, cómo se van a dar a conocer, cómo va a ser el tema de los votos. No sé cómo lo observas tú desde el punto de vista de la academia y también del trabajo que se está haciendo con Foro Constituyente. Bueno, justamente una de las grandes preguntas que estaba abiertas antes de la instalación no solo era quiénes iban a resultar electas o electos en la mesa, que ya luego podemos comentar de eso, que me parece muy simbólico la constitución de esa mesa, sino justamente porque uno de los temas determinantes para que avance este proceso y se logre empezar a redactar el proyecto de nueva constitución, que no va a ser fácil, es tener ciertas normas reglamentarias de procedimiento. Y evidentemente esta semana mostró o dejó en evidencia que es necesario regular de mejor manera tal vez las jornadas de trabajo. Aún pareciera no estar resuelto si se va a funcionar de manera presencial, qué va a pasar con las personas que viven de regiones, qué va a pasar con la conciliación
de los cuidados para quienes tienen niños o niñas pequeñas. Hoy día la prensa mostraba cuestiones tan domésticas, o ayer, cuestiones tan domésticas como el lugar de estacionamiento para que las y los convencionales puedan llegar a su lugar de trabajo, considerando que si se sesiona en un lugar tan céntrico como es el ex Congreso Nacional, el edificio del Congreso Nacional en Santiago, está ese tipo de problemas. Entonces hay una serie de cuestiones muy logísticas que evidentemente aparecen o pueden aparecer, y para muchas personas podrían ser vistas como temas menores que no deberían desviar del sentido central del trabajo de la convención, perdón, pero lo cierto es que si no se tienen esos acuerdos va a ser muy complejo avanzar. Me parece que tal vez lo más central que a lo que la convención debería abocarse en los próximos días sería justamente a lograr una cierta autonomía en su funcionamiento, porque hemos visto que uno de los problemas complejos de esta semana ha sido la intervención de otros órganos. Ya de partida toda la situación que se produjo con el cambio de la Secretaría, pero ojalá que se avanzara hasta esa autonomía de administración y de gestión, de recursos, de procesos internos, pero también hacia la toma de acuerdos, porque efectivamente hemos visto estos procesos, particularmente ayer, que podrían ser cuestionables el día de mañana en torno a si van a ser operativos además para tomar otro tipo de decisiones cuando ya se empieza a trabajar en el texto constitucional. Sí, hasta una polémica por una licitación ya nos ha entregado en estos primeros días todo el gobierno con la constituyente. Matías, por favor. Sí, Jimena, yo quiero preguntarle respecto a ciertos cuestionamientos que han ocurrido, particularmente, por ejemplo, de Chile Vamos, respecto a la imagen que presenta la Convención Constitucional, tras la serie de suspensiones que ocurrió el día domingo, del domingo 4 de julio, cuando se suspende en reiteradas ocasiones, la suspensión también de las sesiones, las primeras sesiones, y quiero preguntarle también las implicancias de lo que respecta a Elisa Loncón dentro de su presidencia, la figura de una representante de los pueblos originarios que esté en ese cargo en la Convención Constitucional y, lógicamente, reiterar esta imagen que se proyecta puede afectar, por ejemplo, de la legitimidad del mismo proceso, consignar, por ejemplo, también la ampliación de la mesa ejecutiva a 9 cupos. Bueno, yo creo que hay muchos temas ahí, Matías. Este es un combo de preguntas o comentarios que trataré de aunarlo. Claro, la verdad es que la convención evidencia el Chile diverso que estamos viviendo, evidencia con su sola composición el proceso de cambios socioculturales por el que Chile atraviesa hace bastante tiempo ya, que hoy día es manifiesto, es claro, y eso hace que sea muy, muy lógico que se produzcan diferentes miradas frente a los acontecimientos que ocurrieron el domingo. Es cosa de mirar cómo durante la semana se fueron asignando en las redes o por distintos medios las responsabilidades a distintos órganos, ¿ya? Entonces, eso es propio de un proceso que no es fácil, que es complejo, ya, insisto, de una experiencia que es inédita, porque aquí no estamos ni replicando, ni copiando, ni estamos perfeccionando un modelo de funcionamiento. Es más, una de los grandes, tal vez, demandas ciudadanas en torno a esto que uno ha podido observar en distintos espacios, es ese deseo de un buen porcentaje de la ciudadanía que este órgano no replique prácticas que se han visto en la política tradicional, como decíamos hace un tiempo. Entonces, no obstante eso, es muy esperable que sectores determinados, que en un caso particular están en minoría, si nosotros pensamos en la repartición de las propuestas de candidatura que resultaron electas, es esperable que se manifieste en contra de ciertos procesos o decisiones que no esté de acuerdo. Ahora, la segunda parte de tu pregunta, que tiene que ver con la elección de la académica mapuche Elisa Loncón, me parece que es un hecho histórico, es un hecho simbólico que refuerza el carácter único de este proceso, que refuerza ese proceso de cambios por el que está pasando Chile, ya que es muy difícil, si nosotros hubiésemos hecho una pregunta en proyección hace un año atrás, seguramente muy pocas personas habrían apostado ante una mujer, y una mujer de un pueblo originario, y una mujer del medio académico. Más allá de otras consideraciones, es importante recalcar, y lo digo porque estamos en un canal universitario, que las dos personas que han resultado electas vienen preferentemente desde la perspectiva profesional del mundo académico, ¿ya? Y eso en un Chile de hace 18 meses atrás era prácticamente impensado, ¿ya? Entonces,
creo que tiene muchos simbolismos y eso habla muy bien de este proceso hacia Chile, o sea, hacia el exterior, quiero decir, como proceso chileno. Sí, escuchemos, ¿les parece?, a la presidenta de la convención en una de sus primeras alocuciones y que fue, por supuesto, muy viralizado, bien digo, lo que comentó Elisa Loncón. Escuchemos y luego continuamos. Se funda un nuevo Chile, plural, plurilingüe, con toda la cultura, con todos los pueblos, con las mujeres, con los territorios. Ese es nuestro sueño para escribir una nueva constitución. Mañum, Pulamien, Marishigüeu, Marishigüeu, Marishigüeu. Muy comentado aquello, Jimena, en redes sociales. Ha sido un tremendo, como tú decías, símbolo, además, todo lo que significa que una integrante de los pueblos originarios esté a la cabeza. Ha sido muy comentado aquello, es muy significativo, pero vamos a ver también qué es lo que pasa de aquí a futuro, porque se arman las comisiones, se van integrando vicepresidencias también. ¿Va a ir cambiando, crees tú, toda esta figura? ¿Van a ir tomando otros constituyentes también protagonismo? O sea, uno esperaría que efectivamente el protagonismo, el liderazgo no lo tengan solo determinadas personas, ni solamente personas de un determinado sector. Justamente apelábamos a la diversidad, a la heterogeneidad, que era algo que ya con las candidaturas podíamos prever en el proceso previo a la elección de las y los convencionales constituyentes. Ahora, es cierto que se ha ido produciendo en estos primeros días un cambio del enfoque original que se había hablado en algún minuto, discusiones académicas en distintos espacios de estas comisiones que trabajarían tal vez por temáticas. Estamos viendo hoy día unas comisiones que se estarían formando para ver tal vez temas previos, cuestiones de ética, cuestiones de administración y, por cierto, de reglamento. Y ahí, claro, va a venir un proceso en que tendrán que buscarse los acuerdos y los consensos necesarios para la legitimidad del proceso, para la legitimidad de las decisiones y para que efectivamente se genere una reglamentación, una ordenación del trabajo, donde eventualmente esté el espacio para que todas las personas que integran este órgano, las 155 personas, puedan opinar y puedan darse los espacios de deliberación, que en definitiva además es lo que la ciudadanía espera, y por lo demás es un espacio que tendrá que generar también algo de lo que prácticamente nos habló esta semana, que son las instancias de participación. Ya uno esperaría también que ese protagonismo no solo no se centre en ciertas personas o ciertos convencionales, más allá de las responsabilidades y roles que le corresponda a la mesa o a quienes vayan a integrarla por ampliación, tema que por lo demás tampoco está resuelto, cómo se van a elegir a esas personas que van a integrar esta mesa ampliada. Pero uno esperaría también que haya un protagonismo de la ciudadanía, y esa seguramente va a ser una demanda muy sentida en los próximos días, empezar a discutir en qué momentos, cómo, en qué espacios la ciudadanía, ojalá incluyendo niñas y adolescentes, pueda participar en esta instancia. No tengo una pregunta al respecto, ya que mencionabas, por ejemplo, a niños, niñas y adolescentes, que es algo que la presidenta Elisa Loncón también nombró en sus palabras cuando abrió la sesión de la convención. Y también mencionabas que la idea que está en la calle es que este órgano precisamente no replique las malas prácticas anteriores. ¿Tú conoces alguna experiencia en América o en cualquier lugar del mundo parecida? Yo tengo entendido de que esta convención es especial, es nueva, es paritaria, tiene los pueblos originarios, pero ¿cómo ha sido la experiencia de otros países en cuanto a cambiar su constitución? Bueno, como procesos constituyentes, podríamos decir parecidos en términos de que ha tenido participación, que ha sido a través de órganos constituyentes. Está el caso colombiano, que sin duda es muy reconocido. Ya hace muy pocos días, Foro Constituyente UDEC organizó un ciclo para conocer experiencias constitucionales comparadas, y se habló del caso de Bolivia, el caso de Venezuela, el caso de Colombia. Hay también procesos antiguos en el siglo pasado que se pueden reconocer, pero diría que esos son tres procesos cercanos, ¿ya? Que tienen algunas características muy distintas, que son propias del momento histórico en que ocurre. El caso colombiano ocurre, bueno, sabemos que Colombia ha atravesado históricamente situaciones de crisis política, pero ocurre en un momento muy complejo, ¿ya? En el caso de Bolivia, en el caso de Venezuela, son procesos que además tuvieron un sentido casi refundacional,
¿ya? De manera que son características que en algunos casos pueden algunas personas verlas similares al caso chileno, pero el nuestro tiene, diría yo, varias características que lo hacen muy único. La primera, sin duda, es la paridad que se consagró con una ley en marzo del 2020, tanto en la asignación de candidaturas como en los escaños, y vimos que esa asignación que se crea pensando que siempre va a favorecer a las mujeres, en definitiva lo que procura es que no haya mayor representación de ninguno de los dos sexos. Y el ejemplo es que en este caso chileno, esa asignación paritaria significó cupos para hombres, respecto de mujeres que incluso habían sido más votadas. Por otro lado, también el caso chileno tiene dos características muy particulares, como son la asignación de cupos reservados para pueblos originarios, y lo hemos visto también en el acuerdo de esta semana respecto a la mesa, de la ampliación de la mesa con 2 cupos para pueblos originarios, y eso va a ser muy interesante ver cómo se va a adoptar ese acuerdo, cómo se va a materializar más bien ese acuerdo. Y lo tercero, diría, es la fuerte presencia de independientes, ya de independientes de distintos ámbitos, donde académicos y académicas tienen también un protagonismo importante, y lo hemos visto esta semana. Distintas personas del mundo académico han salido en algunos momentos a explicar, a exponer los procesos que está pasando o que ha pasado la convención durante la primera semana. Así que creo que por muchas razones el caso chileno es único, además tiene plazos bastante acotados, de manera que hay que esperar seguramente cómo se avance, pero ya las características iniciales marcan esas diferencias. Jimena, ¿cuál es su visión, su lectura, particularmente de la discusión de una eventual declaración sobre los detenidos del 18 de octubre en el marco del estallido social y los presos de la Araucanía? Un conflicto que genera discusión de parte del oficialismo también. Hoy día escuchábamos al ministro vocero de Gobierno, Jaime Belolio, respecto de que no hay presos políticos en nuestro país. Se genera entonces este gallito de parte de algunos constituyentes de la convención, lógicamente, que lógicamente quieren realizar aquello de discutir una eventual declaración sobre los detenidos del 18 de octubre. Quiero preguntarle, ¿cuál es la lectura que usted hace con las proyecciones en los próximos acuerdos de la siguiente semana? Por ejemplo, también se mencionaba en su minuto del voto electrónico, que también sería de lo que se discutiría la próxima semana. Bueno, de nuevo ahí también hay dos cuestiones en relación a la primera. Bueno, esta declaración se aprobó, sabemos que lo que hemos conocido es que hubo 2 propuestas, una luego se descartó y en definitiva esta obtiene 105 votos, que es la que conocimos públicamente ayer, y tal vez, claro, hay que partir por rescatar algo que en esa declaración está, y es que se reconocen las atribuciones que tienen los distintos órganos, ya más allá de las aspiraciones políticas que se puedan tener y que evidentemente van a tener diferentes miradas, lecturas, perfiles, por muchas razones, claramente el órgano constituyente no tiene facultades para dictar una ley, para acelerar un proceso, para intervenir en procesos judiciales. Y esto es jurídicamente así, aunque tengamos distintas miradas, repito, de la declaración que ayer se emite. De manera que eso está en el propio texto de ayer, que hemos conocido ayer. De alguna manera viene a poner el marco de que esta es una declaración que, frente a la cual hay posiciones divididas, porque efectivamente algunas personas desde una expertise jurídico-política han visto que esto es parte de las atribuciones que puede realizar este órgano, titular del poder originario constituyente para un gran sector, como así lo ve, pero para otras personas se estaría atribuyendo en el solo hecho de hacer la declaración una competencia que no tiene, porque la competencia, dirán algunos, es solo redactar la Constitución. Entonces creo que esto hay que mirarlo también con una lógica abierta. Este es un proceso que no es solamente jurídico, es un proceso político, y por lo tanto esa declaración tiene ese sentido. Entonces, más allá de que podamos tener tal vez distintas visiones del origen de este proceso, si solamente apostamos las fichas al 18 de octubre del 2019 o nos vamos más atrás, y vemos que esto se empezó a cultivar desde el 2006 en adelante con la Revolución Pingüina, entonces claramente ahí podemos ver que hay distintas miradas, y esas distintas miradas van a reflejarse en que no todos estén de acuerdo en que haya salido esta declaración. Pero dicho eso, jurídicamente, y el órgano lo sabe, no puede intervenir en un proceso judicial, no puede dictar una ley. Ahora lo que uno esperaría es ver cuál va a ser la reacción de los órganos que han sido emplazados en esta declaración. Y luego además ver
que el órgano constituyente comience a realizar su trabajo sin que se espere tal vez una respuesta efectiva a los puntos principales, que son tal vez los más complejos, como el retiro de las querellas o el aceleramiento digamos, apurar la tramitación de una ley, que son temas complejos y que tienen sus propios tiempos. Jimena, actualmente la Constitución en su artículo 1 señala que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. ¿Ese artículo número 1 se va a mantener? ¿Cuándo podríamos tener ya la redacción de algún artículo de esta nueva Constitución? Esa es una pregunta del millón, ¿ya? De dólares o de petrodólares. La verdad que uno podría apostar, de acuerdo a lo que señalaba incluso el vicepresidente hace unos días, que tal vez los primeros meses, ojalá que no sean tantos de 3, pero tal vez las primeras semanas, sin duda va a ser un proceso de instalación. Por lo tanto, no me aventuraría a creer que antes de las próximas 4 o 6 semanas podamos recién estar viendo cómo se organiza el trabajo para redactar temáticamente los distintos puntos, porque no olvidemos que son muchísimos los temas. Ya está, desde lo que tú planteabas, es el artículo que abre nuestro texto actual, que va en lo que se llaman las bases de la institucionalidad, que sin duda es el marco, los pilares y el sustento, ya que es donde hablamos de bien común hoy día, donde está la apertura hacia los tratados internacionales de derechos humanos, es decir, ese es un capítulo central, pero habrá que ver cómo lo resuelven, porque algún momento se planteaba de alguna manera replicar las estructuras de crear o de hablar primero de bases de la institucionalidad, luego hablemos de derechos, luego hablemos de el gobierno, el Congreso, el Tribunal Constitucional, pero no sabemos si esa será la forma que se adopte, porque además los temas están absolutamente interrelacionados, es decir, por ejemplo, abordar un capítulo para referirse al Poder Judicial cruza necesariamente una discusión que debería abrirse a cómo se regulen los derechos. Lo mismo respecto del régimen político que se adopte, entonces va a ser complejo y ahí yo creo que van a demorar algunos días en acordar cómo emprender ese trabajo ya más sustantivo para tener esas primeras propuestas, que además tampoco sabemos si será abierto a recibir distintas propuestas de articulado, a consensuarlo. Eso es algo que se irá viendo en las próximas semanas y que es sin duda muy relevante lo que tú planteas. Bien, estamos en lo último ya de este medio SUDEC. Vamos a entrar en nuestra sección, las últimas 2 preguntas con 1 minuto de respuesta para cada uno. Así que vamos con Loreto, por favor. Jimena, tú eres la directora del Foro Constituyente UDEC. La universidad ha presentado una serie de propuestas, hasta el observatorio también constituyente. ¿Cuál crees tú que es el rol que tienen las universidades en este proceso constituyente? Yo creo que el rol es poner a disposición, el rol principal, poner a disposición del propio órgano y de la ciudadanía conocimiento, información. Es lo que la Universidad de Concepción a través de Foro Constituyente UDEC ha hecho, ofreciendo ese conocimiento que en este caso es situado desde las regiones de Ñuble y Biobío, para efectivamente generar instancias, acciones, iniciativas que contribuyan a las tomas de decisiones, porque en definitiva de eso se trata. Y esperaríamos que todas esas decisiones y esos acuerdos que se vayan tomando ya en temas sustantivos recojan no solo el parecer, el sentir de la ciudadanía, los sueños, las aspiraciones, sino también que puedan tener un apoyo en las capacidades que se encuentran en las universidades, particularmente las universidades públicas, como es la tradición y ha sido nuestro sentido desde el origen hace 102 años. Bien, ¿Matías? voy a continuación entonces, Jimena, a preguntarle, me quedan preguntas que se van a quedar fuera, pero bueno, en virtud del tiempo, ¿usted qué proyecta para la población LGBT más con la redacción de la nueva Carta Magna? ¿De qué punto de vista se lo pregunto? Porque si es que podría incidir o no en algunos cambios para la comunidad, considerando que de los constituyentes, de los 155, 6 pertenecen a la comunidad, lo han reconocido abiertamente. O sea, sin duda, vuelvo al inicio, la diversidad en el órgano, que estamos viendo en su integración, es el reflejo de este Chile diverso que hoy día existe, diverso territorialmente, desde el punto de vista de género, desde el punto de vista político, en fin, somos muchas identidades en este país, tenemos que hacer ahora y lograr que la democracia que empezamos a perfeccionar sea inclusiva, y desde la perspectiva específica de las personas que se reconocen como parte del colectivo LGTBIQ+, creo que es un momento histórico el que hayan logrado
abiertamente ser parte de este órgano y poder llevar sus aspiraciones va a ser muy relevante, pero sin duda hay un marco y un paraguas que no es solamente interesante como aspiración para las personas de este colectivo, sino en general para todos aquellos grupos identitarios que no han podido participar en condiciones igualitarias en los procesos de toma de deliberación democrática, política. Y por lo tanto creo que va a ser central la discusión que se dé sobre la igualdad y la no discriminación. Hoy día la Constitución tiene una normativa centrada en la igualdad formal, y por lo tanto lo que se aspira es que, o lo que aspira un importante sector, es que se pueda hablar de una igualdad sustantiva, que se garantice claramente la prohibición de la discriminación, la erradicación de las distintas formas de violencia de género, muchas de las cuales afectan a personas de este colectivo, por supuesto la erradicación a toda forma de violencia contra la mujer, es decir, hay una serie de temas transversales. Eso por citar los temas particulares, porque por cierto, la otra gran digamos, característica que tendrá esto es poder escuchar esas voces que han estado excluidas en los temas que son de común interés, la salud pública, el sistema, la protección de recursos naturales, etc. Así que me parece que es un hecho también simbólico. Muy bien, les quiero agradecer el tiempo, la disposición. Sin duda que nos quedan muchos temas, estamos todos pendientes. Ha sido una semana además de profunda emoción con todo esto. Tenemos representantes de la región del Biobío, del distrito 20, del distrito 19, del 21, pero también tenemos representantes de la Universidad de Concepción y eso nos enorgullece. Jimena Gochet, directora de Foro Constituyente UDEC, muchísimas gracias siempre por tu disposición para conversar con nosotros. Sin duda que vamos a estar ahí conectados para seguir recabando más detalles y aprendiendo más sobre todas estas temáticas. Que estén muy bien, Jimena. Muchas gracias, que estén todos muy bien, que sea un muy buen fin de semana. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias también a Loreto Aguilera, periodista de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Concepción. Gracias, Loreto. Un gusto, Galo, cuando quieran. Siempre es un agrado compartir con ustedes. Muchas gracias. Y Matías Lagos, también editor de Radio La Discusión allá en Ñuble. Un saludo para toda la gente en Chillán y sus alrededores. Matías, gracias. Gracias a ustedes, nos vemos en otra instancia, si así también lo amerita. Saludos a la región del Biobío. Buenas tardes. Muchas gracias y por supuesto agradecerle a toda la gente que se ha informado con nosotros a través de TVU y también a través de la Radio Universidad de Concepción y la Radio La Discusión con este Medios UDEC. Hasta aquí esta parte, ¿cierto? Porque ahora viene el programa Ciudad de Todos del municipio de Concepción y a las 22:30 nos reencontramos con una entrevista al Seremi de Salud, Héctor Muñoz. Vamos a hablar de la actualización del plan paso a paso, pero también de cómo está la situación en la región y cómo está todo con la variante Delta. Así que continúen con TVU que ya vamos a estar con esa entrevista. TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presentó Medios UDEC.